Los periodistas. Vamos. Padre Merino, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien y de buenas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así, ya comenzando esta semana después de la Ascensión. Sí, O sea, ayer domingo celebrábamos lo que en todo el mundo se celebró el jueves pasado, la fiesta de la Ascensión del Señor. Esto cerramos el círculo de todo lo que Jesús quiso hacer aquí en la tierra. Y ahí está lo importante, en que nosotros podamos hacer un seguimiento. Y vamos a fijarnos ahora en todo este último momento, es decir, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Y todo lo primero que vamos analizando es la pasión, es decir, ¿qué tenemos que dejar atrás? O sea, Jesús, ¿por qué padece y por qué muere? Por nuestros pecados. Ahora, ¿qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado? Es lo que tenemos que pensar mucho, porque nuestra falta de reflexión nos hace que muchas veces no tomemos las verdaderas decisiones que debemos tomar. Y vamos viendo. Peccatum. La palabra peccatum significa separación. Y entonces vemos, ¿cuál es el plan de Dios? Lo hemos reflexionado y es un plan de amor. O sea, Dios en su plan quiere que todos los hombres seamos felices en la historia y en la eternidad. Ahí está, ese es el plan de Dios. Quiere nuestra felicidad. Y tanto quiere nuestra felicidad que Él vino personalmente para enseñarnos a caminar en las líneas de la felicidad. Ahí está lo importante. Y entonces, que nosotros cuando cometemos un error que vamos a crear para nosotros o para los demás una infelicidad, entonces nos separamos, caemos en la separación, caemos en el pecado. Pecado significa separación. Y entonces, cuando caemos en la separación, entonces quedamos fuera de este programa, de este análisis y de esta realidad, es decir, del plan de Dios que quiere que todos seamos felices y por lo tanto constructores de felicidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es lo que voy a dejar atrás. Atrás voy a dejar el pecado. Y entonces vamos analizando, ¿por qué? ¿Por qué algo es malo? No es malo en sí, es malo por sus consecuencias, es malo por su origen y es malo por su forma de realizar. El origen, cuando nosotros tenemos pensamientos desviados, fuera de la verdad, o fuera de la bondad, o fuera de la justicia, o fuera del verdadero humanismo, entonces ya de origen estos pensamientos nos van a dar razón de aquello que está mal, porque ya su origen está mal. Si su origen no es verdad, no es justicia, no es bondad, no es humanismo, entonces es antihumano, mentiroso, malo, etcétera. O sea, estamos partiendo del mal. Y por lo tanto, al partir del mal, las consecuencias pues serán el mal. Y eso nos separa de Dios que quiere que todo sea bien. Bondad, justicia, desarrollo, felicidad. Pues bien, ahora, nosotros al analizar entonces el origen de la maldad,
vemos la forma como se hace. Y entonces, cuando hacemos algo malo, o sea, lo hacemos con toda la conciencia de la maldad, sabemos que esto está mal. Ahora, por eso es importante la formación correcta de la conciencia. Eso es muy importante. Ahora, pero también nosotros que sepamos ver en la rectitud de mi conciencia, no vaya yo a pensar como bueno lo que está mal, y vaya yo a pensar como malo lo que está bien. Y ahí está uno de los grandes problemas de nuestra época y en la cual, sobre todo, se está aprovechando muchísimo los medios de comunicación y las redes sociales, que es hacer pensar como bueno lo que está mal, como justo las desviaciones, como humano lo antihumano. Y así tenemos muchas corrientes y muchas cosas que verdaderamente aquí sí, no solamente son corrientes porque ahí van, sino que son corrientes por corrientes, porque no tienen mayor valor o más bien son antivalores. Y que la sociedad contemporánea está tratando de hacer ver como normal. Y eso es totalmente una desviación de pensamiento, de sentimiento y de las acciones que esto provoca. Entonces, tengamos mucho cuidado, sobre todo con los más pequeños, ir formando su conciencia, que sean conscientes de lo que es verdadero, de lo que es justo, de lo que es noble, de lo que es bello. Y lo hemos reflejado hasta en el llamado arte. El arte es la manifestación de un espíritu. Y cuando el espíritu está todo trastornado, vemos cuáles son las grandes obras, por ejemplo, musicales, o de pintura, o de escultura, donde a veces no tienen ni pies ni cabeza, donde a veces es puro ruido, donde a veces es desenfoque. Y esto ahora la sociedad lo considera, no, es que hay que, y ponen cara así como si supieran de mucho arte y de mucha cosa. Y la verdad, pues es que ahí no hay nada que examinar. ¿Qué diferencia cuando vemos verdaderas obras de arte? A lo mejor algunas no nos gusta. ¿Por qué? Porque no va con nuestro espíritu. A lo mejor sí nos gusta porque va con nuestro espíritu, pero se reconoce que es la manifestación de un espíritu. Y entonces es lo que tendremos que ir construyendo y evaluando, es decir, formar nuestra conciencia, formar nuestro pensamiento en lo que verdaderamente es lo mejor. Formar nuestra decisión, nuestro carácter en lo que verdaderamente sirve a los demás mejor y en forma más bella, más noble, más grandiosa. Pues bien, ahora, todo esto que va deformando, que es contrario a lo justo, a lo bello, a lo verdadero, a lo humano, entonces eso es lo que nos separa del plan de Dios. Eso es el pecado. Ay, es que luego es que tuve malos pensamientos. Bueno, malos pensamientos ¿en qué? ¿En qué rama? En la rama de la verdad, de la justicia, de la honorabilidad, del humanismo, o en la rama económica y de propiedad de los demás, etcétera. O sea, la variedad de malos pensamientos es mucha. Entonces, que nosotros sepamos especificarnos a nosotros mismos cuando tenemos un mal pensamiento para saber qué es lo que debo quitar. Y eso que debo quitar
quitarlo. Pues bien, es la primera parte, es la pasión hasta la muerte. Y esta muerte de Jesús muere por el pecado, para que nosotros también muramos al pecado y el pecado muera para nosotros. Y como lo decimos en nuestro lenguaje nacional y con mucha claridad, saben que esto ahí muere. O sea, se acabó. Que nosotros podamos decir, el pecado se acabó. No una mentira más, no una injusticia más, no una falta de respeto a la persona o a los bienes de los demás, nada, nada en contra de nuestro verdadero, noble y grandioso humanismo, que implica, digamos, el humanismo en su perfección, que es la fraternidad por Cristo, es decir, por amor. Pues bien, ahora, ya que vamos viendo toda la muerte, ahí muere lo que está mal, ahí muere el pecado. Imaginemos ahora una sociedad en donde no exista nada malo, donde no se diga una mentira, donde no exista una injusticia, donde no exista una violencia. Porque ahora ya parece concurso a ver qué estado tiene más muertes violentas. ¡Qué tristeza! A ver qué estado tiene más feminicidios. O también, porque hagamos las cuentas, cuántas mujeres, qué mal, son maltratadas y asesinadas, y también cuántos hombres son maltratados y asesinados. O sea, es antihumanista, es contra la humanidad. Y entonces, esto que horroriza a las sociedades, vamos viendo, ¿y cuántos infanticidios? Pero todavía algo más grave. ¿Y cuántos seres humanos que en su biología están en formación, pero en su humanismo están perfectamente bien, ya son seres humanos completos y son asesinados? O sea, también pensemos eso. La nobleza no empieza cuando alguien nace. La nobleza se debe manifestar respetando desde antes de que nazca, porque ya está ahí, ya tienen un hijo. Y entonces, que nosotros como sociedad sepamos respetar la vida desde el inicio de la vida, que es el momento de la concepción. No es a las tantas semanas, es en el primer momento de la concepción, digamos desde la semana 0, en el día primero, en el minuto y segundo primero. Ahí comienza el gran milagro donde Dios nos da la vida. Y nosotros no la damos. El ser humano no da la vida. Dios da la vida, aprovechando las condiciones biológicas que Él ha creado en forma maravillosísima del hombre y de la mujer. Y así como la concepción, así también la vida en todas sus formas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque verdaderamente sea vida humana para todos. O sea, ¿cuántos hermanos nuestros están en pecado? No porque cometan algo malo, están en situación separada del plan de Dios y viven en una forma deshumana. Ahí es lo que se ha llamado en los últimos años, sobre todo, el pecado social. Es decir, no es el pecado que comete alguien, pecado personal, sino es la situación separada del plan de Dios que está provocando la sociedad con repercusiones en miembros de la misma sociedad, donde no se come en forma humana. A veces muchos animalitos
comen mucho mejor, más rico y hasta filete. Y muchos seres humanos no comen ni siquiera para alimentarse humanamente. Hasta hay un dicho que ocupan muchos y me da mucha tristeza. Ya me llené. O sea, no te alimentaste, te llenaste para que tu estómago tenga en qué entretenerse y no tengas la situación de hambre. Pero eres un ser con un hambre ya muy trasnochada, una desnutrición terrible. Pues bien, ahora, eso no es humano, es el pecado social. Nuestra sociedad no está viviendo como humano en alimentación, en hospedaje. ¿Cuántos seres humanos no tienen el cobijo, sobre todo en tiempos difíciles? ¿Cuántos seres humanos no tienen la recepción en sus casas, donde llegan a su casa y no tienen esa recepción de cariño, de afabilidad, de bondad? O sea, ahí es donde tendremos que ir analizando mucho cuál es la transformación. El pecado ahí muere, las situaciones inhumanas, infrahumanas, ahí mueren. Vamos a construir una sociedad verdaderamente justa, es decir, que ajuste al ser humano y a todo ser humano. Una sociedad fraterna, todos como hermanos apoyándonos unos a otros. O sea, esa es la construcción libre del pecado, o sea, libre de una actitud negativa, soberbia, ambiciosa, egoísta y que está barriendo con los demás. Pues bien, ahora todo eso es Déjeme, lo que nos déjeme va a... preguntarle algo ahí, porque es que está usted tocando temas muy sensibles. Dígame una cosa, ¿hasta dónde esto de salirse del plan de Dios tiene que ver con el egoísmo de cada persona? Con el non serviam, con esa parte de la soberbia de querer ser como Dios, Padre Merino. Sí, aquí esto es esencialmente egoísta. O ¿Esencial? sea, cuando yo pienso, decido y analizo y busco solamente para mí yo. Yo en latín se dice ego, Es que eso es lo que ha descrito usted, ¿sí? que cuando uno no forma o no quiere o no acepta formar parte del plan de Dios, del plan divino, que ya durante 3 semanas son más o menos, hay un hilo de conducción en su participación en este sentido, entonces lo que hay que combatir no es solamente el alimento de la fe, el reconocimiento de nuestra fe, de haber sido bautizados, del compromiso de renunciar al demonio, o sea, esta parte tan importante, ¿no? Que muchos no la entienden, no se la explican porque no saben cómo definir qué es la fe. Un día escuché a un sacerdote franciscano que decía, ¿qué es la fe? Y decía, mira, la fe, no tengo una copita aquí, pero dice, mira, la fe es como esta copa. Y servía un vino pues no sé de dónde era el vino, un vino dulce así. Y decía, huélelo, ¿sí? ¿A qué te huele? No, pues me huele a vino dulce, a uva pasa, por ejemplo, ¿no? Ah, muy bien. Llegaba al lavabo, lo tiraba, lo volteaba, lo dejaba escurrir. Y al rato seguía la plática, ¿no? Y regresaba y decía, a ver, vuelvan a oler. ¿A qué huele? No, pues a lo mismo. El vino andaluz, el vino de Jerez es muy fuerte en el olor. A lo mismo, dice, pero no está el vino, ¿verdad? No, no está, pero tienes fe en que tú. Nos dio una lección muy práctica, muy pragmática, si usted quiere, para entender qué es el asunto de la fe y cómo adaptarnos a eso de no dudar, sino dejarnos guiar
en este caso por el sentido del olfato, que no tiene nada que ver con la fe en sí, pero hay un olfato espiritual. En el fondo, nuestra conciencia sabe cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, cuando obramos bien o cuando obramos mal. Y aquí es donde quizá el tema del egoísmo brinca para todo mundo, porque el egoísmo no es conciliador. El egoísmo significa la ruptura, no solo con el plan de Dios, también con nuestros hermanos, con los seres que nos acompañan, con la familia, con el entorno social, Padre Merino, ¿no le parece? Sí, totalmente. Hasta como que me Fíjense que, inspiré, ¿verdad? no, no, como que le hizo bien el retardo de hace rato. Es una anécdota que no nos podíamos Ven, conectar. Ay, ay, ay. entonces, fíjense que, o sea, aquí lo ha descrito perfecto. Y por eso una fe que no se transmite a las obras es una fe muerta. Entonces, yo creo en Dios, ajá, y estoy respetando la obra de Dios, el medio ambiente, mi casa común. Yo creo en que soy hijo de Dios y estoy respetando que los otros también son hijos de Dios y los trato como hermanos. Entonces, mi fe, si no se traduce en obras, es una fe muerta, es un olor a vino sin vino. Y entonces, una fe muerta produce muerte. Y ahorita que están muy angustiados en diversos grupos, no, que la violencia, que no es para menos, ¿eh? O sea, sí hay que angustiarse, pero vamos a ver las causales. ¿Cuáles son las causales de tanta violencia? A fin de cuentas, usted ha dado un resumen fabuloso. Egoísmo. Cada quien piensa para sí mismo. Y es muy triste cuando dentro inclusive de las mismas familias, cada quien piensa para sí mismo. No piensan ni siquiera en familia. No piensan en cónyuge. No piensan en hijos. Gracias a Dios, la mayor parte, mayor parte de la población sí piensa mucho en sus hijitos, pero hay muchos que a veces piensan y nada más piensan. ¿Por qué? Porque no les hace un cargo mayor el llegar alcoholizados a su casa y provocar el llanto de sus hijitos. No les hace un cargo mayor gastarse todo en esto y en aquello egoísta y no llevar a sus hogares para lo que es indispensable. O sea, ¿cómo está el criterio dentro del cual vamos viendo nuestra fe traducida a obras? No es que yo amo mucho a mi familia. Esto se comprueba con las obras. Es que yo amo mucho a Dios. Esto se comprueba con las obras. Es que yo amo mucho a mi país. Esto se comprueba con las obras, no con gritos el 16 de septiembre. Ahora, que además de cumplirlo, dentro de nuestra humana fragilidad, no seremos perfectos jamás. Tendremos deficiencias, tendremos todo eso, pero que tengamos una línea de acción. El amor se manifiesta por los hechos. Y el hombre bueno no es el que es perfecto. El hombre bueno es el que va en caminos de perfección. Y entonces el único perfecto es Dios. Y nosotros que seamos buenos, que vayamos en camino de perfección. ¿Y por qué vamos en camino? Porque todavía tenemos muchas imperfecciones que hay que ir puliendo, hay que ir asentando. Y así como el mecánico va asentando las válvulas para que la compresión del motor sea verdaderamente lo máximo, así también que nosotros vayamos asentando todo lo que es nuestro pensar,
nuestro decidir y nuestro actuar, para que la fuerza de nuestra vitalidad llegue a lo máximo en la creación de felicidad, de bienes, de servicios. Pero entonces ya viene la segunda parte. O sea, vimos pasión y muerte, seamos gente resucitada. Entonces ya dejamos atrás todo lo que está mal. Como dice San Pablo, de los pecados mejor ya entre nosotros ni se hable. O sea, como cuando alguien sale del hospital después de una convalecencia, dice, ya de enfermedad no quiero saber nada, ya ni se hable. Ahora vamos a ver para adelante. Familia, trabajo, vida social, entusiasmo, generosidad, etc. Así también, que ahora nosotros ya del pecado ni se hable. Vamos a hablar de gente resucitada, gente que se levanta, como Cristo se levantó del sepulcro donde había dejado enterrado, ahí muere el pecado, y se levanta con las grandes virtudes. La virtud de la veracidad, de la justicia y del amor. Son las virtudes fundamentales. En la fe tenemos una fe fundamentada en lo verdadero. La justicia fundamentada en la esperanza de un mundo cada vez mejor. Y la caridad, el amor supremo, fundamentado en todas las acciones para la vida eterna, el gozo con el amor infinito. Este es todo el proyecto. Un proyecto verdaderamente súper entusiasmante. Un proyecto que nos va llenando de lo que es ya nuestra celebración de ayer domingo y que en la Iglesia Universal se celebró desde el jueves pasado. La ascensión. Ascender es pasar de un lugar inferior a un lugar superior. Asciende. Ahora, esta ascensión Jesús la hace por sí mismo, porque es Dios. Y nosotros la hacemos porque somos hijos de Dios. Y entonces viene toda esa plenitud que examinaremos la próxima semana, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué regalo tan grandioso? Y que todo esto, ¿perdón? No, termine y le hago una pregunta sobre lo que dijo de las... Entonces, que todo esto nos va llenando nuestra vida de fe, de fe, de entusiasmo, de responsabilidad. Nos va llenando para poder ser constructores de la armonía, para poder ser constructores de la felicidad aún en la historia y con toda la repercusión que primero Dios tendremos en la vida eterna, para que así, viviendo con Dios, con amor, con servicialidad, con entusiasmo y cumpliendo la responsabilidad social, política, económica, humana, vayamos así ganándonos la vida eterna. Es todo el proceso. Ya solamente nos queda una semana. Ver y con qué herramientas los dones del Espíritu Santo, para que así podamos tener todo bien armado, entendido perfectamente, vista desde nuestro corazón la bondad y amar este proyecto, y así poderlo traducir en obras y comenzaremos la segunda parte del tiempo ordinario, pero eso será ya después de Pentecostés. Pues bien, por favor, sean muy felices. Cuando dijo usted de la virtud, me acordé del Ripalda, de las virtudes cardinales, que nunca supe por qué se les llama cardinales, pero así es como las enseñaba. Ricardo Cárdenas Corazón, La prudencia, como una puerta gira en base, se sostiene en base al cardo de un zaguán.
Ok. La prudencia, la fortaleza, la justicia, la templanza, esas eran las cardinales. Y luego las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Siguen Sí, vigentes, Padre Merino? totalmente. ¿Eh? Ahora, que nosotros las hagamos actuales, o sea, teóricamente siguen vigentes, pero hace falta tanta actualización para que todas estas virtudes, o sea, seamos prudentes, pero no cobardes, seamos justos, pero no cerrados, seamos templados, pero no inhumanos. Y así que nosotros vayamos viendo todas estas virtudes, las tenemos que ir traduciendo a nuestra vida de todos los días, con fe, con esperanza y con caridad, en verdad, en justicia, en templanza, en fortaleza. Y que nosotros de esta forma vayamos llevando nuestra vida de todos los días. Imagínense un negocio llevado con todas estas virtudes. Le pongo mucha fe, tengo mucha esperanza y todo mi amor en este negocio. Empezando por el negocio más importante, la propia familia. ¿Eh? Y después Sin duda. el negocio de todos, nuestro país. Que si va bien, vamos bien. Y ahora que sufre tanto, todos sufrimos. Y a veces hasta nos angustiamos. Entonces, que nosotros vayamos viendo esto como una aplicación, un fortalecimiento por nuestra fe en nuestra vida de todos los días para tener un crecimiento y una plenitud verdaderamente humana, con un verdadero patriotismo constructor y en solidaridad con todos los hermanos para beneficio de todos. Y que Dios nos bendiga. Padre Merino, muchas gracias. Interesante reflexión. Pues muchas gracias a Muy, ustedes. muy interesante. Se la voy a poner a los de los lunes íntegra para que reflexionen esto. Bueno, Qué buena falta les hace. a todos nos hace falta. Nos veremos Nos primero hace Dios. falta. Sí, nos hace falta. Nos veremos primero Dios la próxima semana, Padre Merino. Primero Dios así será. Un abrazo. Que vaya bien. Igual. Adiós, adiós.